Me permito presentar a Héctor. Héctor Zagal es escritor, conferencista, divulgador de cultura, conductor de radio y TV, es doctor en filosofía, es egresado del programa D1 del IPADE, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana y profesor invitado del área de entorno político social en el IPADE. Su más reciente publicación es el libro Virtudes, la trama de la felicidad, escrito en coautoría con Víctor Gómez y publicado por Ariel en 2019. Héctor, te agradecemos que estés aquí con nosotros. He tenido la oportunidad y la fortuna de que seas mi profesor en el Centro Panamericano de Humanidades. Estoy seguro que va a ser todo un éxito este webinar. Y pues bueno, antes de iniciar, nada más, Jesús, si gustas dar la bienvenida a todos nuestros invitados. Sí, como ya dijo Alex, y reiterando y sobre todo dejando el mayor espacio para charlar con Héctor. Gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, gracias Héctor, gracias al CPH que también nos está colaborando con nosotros para la participación de Héctor, el Centro Panamericano de Humanidades, el ICAMI y todo este tiempo que hemos estado organizando los webinars que desde que empezó más o menos a un mes de haber iniciado con el tema de la pandemia, pues ha sido para ir enriqueciendo pues nuestras ideas, tener este intercambio para tener nuevas fuentes de dónde sacar algún tip para la empresa, para la familia y ahora para nuestra persona. Y entonces, pues muchas gracias de antemano, Héctor, y los dejo con esta interesantísima charla. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. Es una alegría. Me gustaría mucho más estar con ustedes físicamente, poder intercambiar puntos de vista, pero pues la realidad es así y pues hay que asumirla. A mí me comenzaría a gustar recordando pues que estábamos felices todos en noviembre, sabíamos que había una situación compleja en el país, sin duda, económicamente había grises, había sombras, pero pues yo creo que en noviembre nosotros pensábamos ya dónde íbamos a pasar la Navidad, qué regalo, qué íbamos a comer. Y sin embargo, de un momento a otro, yo estaba justo dando unas charlas en el IPADE, y se interrumpieron y pues la vida nos ha cambiado radicalmente. La pandemia ha dejado 57,000 muertos y detrás de cada muerto no es una cifra, no es un número, hay toda una estela, hay una estela de dolor, de sufrimiento y eso hay que saberlo. Además, hemos visto cómo hay empresas que quiebran, pérdida de empleo. Yo había tenido la oportunidad, les cuento, a mí me gusta comer, a pesar de que estoy flaco, me gusta comer, es una de mis aficiones, y un amigo mío que había abrió un restaurante en Polanco, muy elegante y muy bonito, donde yo había podido compartir, trabajar, colaborar con él en el diseño de la carta, un restaurante en Mazarik, quizá la calle más cara de la Ciudad de México, y pues llegó, estrenó, abrió, y en un abrir y cerrar de ojos, pues la situación pasó de optimista a gris y ahora a negra. Empresas en quiebra, pérdidas de empleos. Hay además, esto lo hemos visto, un clima político enrarecido. Yo no voy a hablar de política, pero estamos viendo polarización, enrarecimiento, a río revuelto, ganancia de pescadores políticos. Vemos además una economía completamente desarticulada, tantos proyectos personales congelados, ¿no? Yo tengo alumnos que se iban a doctorar el año que entra y pues se iban a ir al doctorado y ahora se ha retrasado. Tengo un par de casos de amigas jóvenes que se casaron, se iban a casar y pues la boda terminó siendo una boda de 10 personas, ¿no?
Y sobre todo, además, tenemos miedo ante la enfermedad y un sentimiento de impotencia. Y no hay que tener miedo de tener miedo. El miedo es una pasión muy importante, es una emoción que nos protege y hay que ser lo suficientemente fuertes como para saber cómo sentir el miedo. Frente a esto, frente a este panorama, a mí me gusta poner un ejemplo, ¿no? Que no es mío, es un ejemplo de Aristóteles. Y Aristóteles decía, la vida es como un zapatero. Al zapatero le toca la piel, llegan y le dan la piel, al talabartero le dan la piel que le dan. La piel puede ser buena, la piel puede ser mala, y el zapatero ha de hacer lo mejor posible, piensa Aristóteles, con esa piel. Si el zapatero es bueno, sacará de una piel buena unos excelentes zapatos. Si el zapatero es malo, echará a perder incluso una piel buena. Si el zapatero es bueno y le entregan una piel mala, seguramente no va a sacar unos Gucci, unos zapatos extraordinarios, pero sacará quizá unos zapatos que se pueden usar. Es decir, lo voy a poner de otra manera, ¿no? Este ejemplo básico, ¿no? ¿Qué es lo que depende de nosotros? Como les decía, en uno de estos programas como de Iron Chef, Masterchef o algo, yo vi un programa bien interesante. Eran unos cocineros y entonces a estos cocineros les dan una cantidad limitada de dinero, no sé, 300 pesos. Y los llevan a una tienda de conveniencia, no a un Superama, ¿no? Sino una tienda de conveniencia y les dices, tienes 15 minutos, 300 pesos para comprar aquí con 300 pesos y preparar lo que haya, una cena, la mejor cena que pueda servir. Claro, si a mí me meten a una tienda de conveniencia, pues bueno, yo lo más que les podré hacer es quizá comprar unas tortillas de harina de paquete, un jamón y un queso y hacer una quesadilla con jamón y queso, una sincronizada y a lo mejor darle de microondas y a lo mejor darles por ahí un refresco, un agua, ¿no? En cambio, es muy interesante lo que hizo uno de estos chefs. Uno de estos chefs compró tortillas de harina, de esas que hay, no de las deliciosas que ustedes comen en Monterrey. Siempre que voy a Monterrey compro tortillas de harina, sino de estas ¿no? Compró tortilla de harina, compró un mezcal, no ni siquiera mezcal, no sé si se comercializa en Monterrey, en México se comercializa, le dicen tonalla, y dicen que es causa casi de ceguera, que lo venden en base de plástico para que por 2 litros, para que se hagan una idea. Unas manzanas, azúcar, y entonces lo que hizo fue, puso la tortilla, puso el jamón, rebanó las manzanas, les puso un poco de azúcar, todo eso lo salpicó de este licor, de este aguardiente tan corriente y lo flameó, ¿no? Claro, ¿es aquello un plato de alta cocina extraordinario? Claro que no. No es. Sin embargo, claramente fue creativo y lo que hizo fue algo curioso, a lo mejor no nos gusta a nosotros lo agridulce, pero tuvo una preparación, logró hacer algo infinitamente más sofisticado, de mejor sabor que la sincronizada que yo le serví. Y tuvimos lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que varió? Lo que varió, para decirlo a la manera de Aristóteles, no es lo externo, porque las condiciones no dependen, hay unas condiciones externas que no dependen de nosotros. A mí me gusta decir que el leitmotiv, hay 2 leitmotiv de la pandemia. Uno, es lo que hay, y en efecto es lo que hay. Es lo que hay para el zapatero, es lo que había en esta tienda de conveniencia y es lo que hay hoy en la vida. Ahora, lo que Aristóteles dice
es, en lugar de quejarnos de aquello que no podemos cambiar, hemos de apostar a lo que sí depende de nosotros. Y lo que sí depende de nosotros no es la pandemia, sino es nuestra actitud, nuestra manera de enfrentar, de interpretar el mundo, nuestra reacción personal, nuestras habilidades. ¿Cuál era la diferencia entre Chagall y el chef? Estaban en la misma tienda de conveniencia. La diferencia es que el chef tenía una preparación y en lugar de decir, con esto no se puede preparar nada, yo solo preparo con corte de carne Kobe y trufas negras, ¿no? Lo que dijo es, esto es lo que hay. Y con esto, controlando lo que sí puedo controlar, puedo hacer lo mejor, ¿no? Por eso, y lo que depende de nosotros, y hoy lo estamos viendo, digamos, lo que estamos viendo es el valor no solo de la externalidad, sino el valor de nosotros. La crisis nos está poniendo no solo nuestro entorno a prueba, no nuestras instituciones, no nuestras organizaciones, sino nos está poniendo a prueba. Tiempo de crisis, tiempo de virtudes. Ahora bien, si lo que depende de nosotros somos nosotros, nuestro carácter y nuestro conocimiento, hay por eso que enfrentar es lo que hay que enfrentarlo de la mejor manera posible. Y para ello hace falta diseñar una estrategia personal para nuestra vida y una estrategia para el espacio familiar y para el espacio profesional. Esta estrategia para sacar lo mejor posible de las condiciones que tenemos es lo que Aristóteles llamaba prudencia estratégica, ¿no? Es un razonamiento práctico. Pero, y esto es muy importante, si la prudencia estratégica es como el software de la inteligencia, es como un software que nos permite planear, desarrollar, que nos permite diseñar estrategias, hace falta correr ese software en un hardware, y ese hardware es el carácter, ¿no? El hardware del razonamiento práctico, el hardware de la prudencia estratégica son las virtudes, ¿no? No basta con que nosotros seamos capaces de desarrollar, de desplegar una estrategia, sino hemos de ser capaces de ejecutarla. Y la ejecución, señores, amigas, depende del temple de nuestro carácter. Y en este momento, en esta situación de lo que hay, y hay que concentrarnos en lo que depende de nosotros, es cuando urge una virtud que que los griegos llamaban fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? A ver, la fortaleza no es la fortaleza física. La fortaleza no es tener miedo. La fortaleza es una virtud que tiene dos componentes. Tiene un componente de constancia. Es decir, la fortaleza es saber resistir las dificultades. Pero hay otro componente de la fortaleza, que es la audacia, esa capacidad de afrontar el riesgo y el peligro. Todos los seres humanos necesitamos fortaleza, porque todos necesitamos ser constantes y audaces. Sin embargo, hay que decir que ustedes llevan un trecho ganado, porque los directivos, los empresarios, quienes tienen capacidad de decisión, necesitan especialmente capacidad de riesgo. Es estar ante el riesgo y enfrentarnos, ¿no? En otras palabras, la fortaleza es una virtud, al menos en su componente de audacia, típicamente empresarial, ¿no? Yo soy escritor, divulgador de la cultura, y yo me doy cuenta que no tengo
decir, no tengo tan desarrollada esta capacidad de riesgo. En cambio, el muchacho, bueno, no el muchacho, el que me lleva a mí algunos de mis asuntos, es un empresario de la cultura. Y justo me doy cuenta que es un empresario de cultura porque es capaz de vender, eso yo lo he visto. Una vez me llevó a mí a vender, oye, vamos a vender una obra de teatro. Oye, pero ¿cómo si todavía no la tienes? No, pero la vamos a vender, pero si no la hemos escrito. No, pero ya tienes tú la idea, ¿no? Eso es capacidad de riesgo, ¿no? Y que, bueno, pero fortaleza y constancia la necesitamos todos. Aunque, digamos, generalmente se piensa que en la empresa lo que hace falta es sobre todo capacidad de riesgo y capacidad de enfrentar el peligro. ¿Por qué hace falta? Sin embargo, yo creo que algo que la pandemia ha revelado es que necesitamos este otro componente de la fortaleza, la constancia. La constancia es la capacidad de resistir ante la adversidad, ¿no? Estamos en una situación más o menos, pero todos estamos en una situación adversa. En mi caso, mis ingresos se me cayeron a la mitad, proyectos me deben dinero, ¿no? Todo mundo, en lo personal, tenemos adversidades. No solo tenemos adversidad, sino vivimos en la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar, si va a haber vacuna, si no va a haber vacuna. Y claro, la incertidumbre puede paralizar, puede consumir, ¿no? Y precisamente la capacidad de resistencia, ese estómago, es un estómago que nos permite resistir la incertidumbre, que nos permite o ha de permitirnos operar en la vida personal y en la vida diaria y en la vida profesional frente a la incertidumbre. Es necesaria la capacidad de resistencia, la constancia, para enfrentar el dolor y el fracaso, ¿no? En la vida personal y en la vida profesional hay dolores y hay fracasos. Una persona sin constancia es una persona que frente al dolor y al fracaso se desmorona. Una persona constante, en cambio, resistente, es una persona que se podrá doblar pero no romperse. Es una persona que puede enfrentar el dolor, que puede asumir el fracaso, no negarlo. La práctica del ICAMI. Lo puede asumir y lo puede cambiar. Pero es muy importante además la resistencia, esto se los comento, porque en la vida no todas las adversidades se superan. Por eso la fortaleza, decían los antiguos, la gran prueba de la fortaleza es la derrota que, o entre comillas, una derrota que tarde todo el mundo tenemos que enfrentar, que es la propia muerte y la muerte de los seres queridos. Aunque seamos cristianos o creyentes, no por eso dejará de ser dolorosa. Pero la resistencia en el terreno personal nos enseña a saber que no toda, a resistir las adversidades no superadas. No sabemos en qué va a terminar nuestra historia, ni personal, ni empresarial. Y quizá por eso hace falta constancia. Pero también hace falta audacia, capacidad de riesgo, porque modera el miedo ante la incertidumbre. El miedo, les decía, no es malo. ¿Qué pasó? Hay que tener miedo, sin duda alguna, ante la enfermedad, ¿no? Yo les puedo decir que soy como representación estadística, que tengo ya 12 personas con nombre y apellido de WhatsApp, o sea, personas que estaban en mi grupo WhatsApp, que han estado enfermas, de las cuales uno de ellos falleció lamentablemente, ¿no? Desde 2 que ni se enteraron hasta uno muy grave. Claro, el miedo puede paralizar. La audacia, en cambio, nos enseña a moderar el miedo. El miedo es importante. ¿Hay que tener miedo al virus? Claro. ¿Y por qué hay que tener miedo al virus? Hay que lavarse, hay que utilizar cubrebocas. No es malo mostrar miedo. Lo malo es cuando el miedo paraliza. Lo malo es cuando el miedo saca lo peor de una persona. La audacia, además, hace que
los riesgos se empequeñezcan ante la grandeza de la meta. Y esto es muy importante. Si hoy por hoy, en la vida personal, quizá nuestra vida se ha empequeñecido nuestra existencia, si estamos paralizados, voy a decir, es tal vez porque nuestra meta no era suficientemente grande, ¿no? A lo mejor estamos paralizados en la vida personal, deprimidos, excesivamente tristes, quizá no porque el riesgo, no porque el reto sea grande, sino porque el objetivo no era lo suficientemente grande como para movernos. Hace falta audacia porque no sabemos si vamos a vencer. Una persona que tiene la certeza, decían los antiguos, de que va a vencer, no es fuerte, no es valiente. Lo que tiene es todos los hilos en la mano, ¿no? No somos valientes cuando enfrentamos algo de lo que tenemos certeza que vamos a vencer. Somos audaces y fuertes cuando enfrentamos algo, cuando emprendemos algo que no estamos seguros de si vamos a vencer. Por eso yo creo que hoy por hoy siempre es tiempo de fortaleza, pero hoy especialmente es tiempo de constancia, es decir, de resistencia y por supuesto de audacia. Ahora bien, ¿qué ganamos resistiendo? No ganamos nada. Eso a Carlos ya no le gustaba decir. Lo que nos ganamos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir ganarse a nosotros mismos? A ver, esta es una idea muy bonita. Las emociones, las pasiones, como el miedo, como la incertidumbre, como el temor, como la tristeza, no son malas, ¿no? Tienen un papel, como decíamos, son necesarias para sobrevivir, como la ira también, el enojo a veces, el coraje. Ahora, el problema es cuando esas pasiones, esas emociones, no son controladas por nosotros, sino que ellas nos controlan a nosotros. Y entonces perdemos el control de nosotros mismos, ¿no? De nuestra propia vida y nos convertimos en veletas de nuestras propias emociones. Esto nos puede estar pasando, ¿no? Le pasa a una persona que es muy enojona y que grita en una discusión y después se arrepiente y se da cuenta que ha lastimado su relación de pareja porque dijo algo que no debía decir, llevado por el enojo. Pero también hay pasiones como la tristeza o como el miedo o como el desánimo que pueden congelarnos. Por eso, hoy por hoy, resistiendo, es decir, cultivando este aspecto de la fortaleza, lo que nosotros nos ganamos a nosotros mismos, nos anclamos. Sí, vamos a sentir miedo, estamos sintiéndolo, tenemos miedo ante esa incertidumbre o miedo ante los fracasos que ya están dando, pero lo que no puede pasar es que ese miedo y ese desánimo termine derrotándonos a nosotros. Es decir, tenemos que ganarnos a nosotros mismos. Resistencia, sin embargo, no es rendirse, no es rendirse sin haber presentado la batalla. Resistencia no es evadirse. Y a veces hay muchos modos de evasión. A mí me gusta decir que hay como dos modos de evasión que pueden hoy por hoy aquejarnos. El mal humor es un modo de evasión, ¿no? Hoy el mal humor en la vida personal y en la vida profesional, el gritar es un modo de evasión. Es un modo de no enfrentar el problema. Me está llevando el tren. ¿Por qué? Porque me siento triste, porque no estoy viendo a mis amigos, porque económicamente me está mal. Evasión, grito. Le están saliendo las cosas mal en el trabajo, porque no estamos vendiendo. Evasión, grito. También las adicciones son una evasión. Ese es otro tipo. Y hoy por hoy, yo creo que todo el mundo, las personas que bebemos, quizá hemos incrementado un poco la bebida. No me parece
dentro de un rango normal, digo anormal, pero sí la bebida es desmedida, es un modo de evasión. Como también la autocompasión es un modo de evasión, ¿no? Y finalmente, resistencia tampoco es la resignación pasiva, ¿no? La resistencia, como veremos, es algo activo. Ahora bien, ¿qué es resistir? Resistir a mí la resistencia es la de un árbol, y la resistencia de un árbol tiene que ver más con la raíz que con los principios. Tiempo de crisis, tiempo de virtudes, tiempo de fortaleza. Tiempo de fortaleza significa ir a las raíces. Porque hoy por hoy se está sacudiendo el follaje de nuestro árbol. A lo mejor se han caído muchas ramas, a lo mejor se han caído muchas hojas, a lo mejor hemos tenido nosotros mismos que cortar muchas ramas de este árbol. Ahora, la resistencia no viene del follaje, sino de las raíces. ¿Y qué es lo raíz? Ir a la raíz es ir a lo fundamental, tanto en la vida personal como en la vida profesional, ¿no? Ahora mismo los invito, los animo a que ustedes digan, a ver, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo fundamental en mi vida? Bueno, de entrada yo diría, lo fundamental de mi vida es mi vida. Por tanto, la salud se convierte en algo fundamental. El cuidado, es decir, un hombre resistente es un hombre que dice, a ver, el bien, uno de los bienes más preciados que tengo hoy por hoy es mi vida. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? No puedo combatir el coronavirus, no puedo evitar el coronavirus, no puedo evitar salir, pero sí puedo tomar unas normas, unas pautas, unos protocolos de salud, porque lo básico es mi salud. Yo creo que después viene junto con mi salud lo familiar, ¿no? Viene los amigos. Y en lo profesional es identificar cuál es el corazón del negocio. Identificarnos con lo fundamental es ir a los principios. A mí me sorprende gratamente encontrar cómo en estos momentos, se los comparto con todo gusto. Por ejemplo, algo que a mí me ha ayudado mucho y no sé cómo se dio, es regresé a mis amigos, ¿no? O sea, me he encontrado pues con que a mis amigos de prepa, que yo los veía una vez cada 3 meses, ¿no? Cada 4 meses, pues ahora naturalmente hemos vuelto y nos estamos viendo una vez a la semana para platicar. ¿Por qué? Porque nos vemos por Zoom, porque necesitamos ir a los básicos y los amigos son algo básico de la vida, al menos de la vida personal. Y dar resistencia, ¿no? Es redescubrir la familia. Y en el negocio es darnos cuenta que quizá había aspectos de follaje y darnos cuenta que es lo básico. Yo trabajo en una universidad y pues nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que lo básico de la universidad son los alumnos y lo básico es el trato personal que reciben mis estudiantes. No es el gimnasio, no es la cafetería, ¿no? Sino el corazón del negocio está en atender a mis estudiantes de suerte que sientan, que sepan que yo les estoy dando un producto que vale la pena y que se los estoy llevando, a lo mejor en otro paquete, pero que lo importante no es el paquete, antes se los daba presencialmente y ahora se los doy por Zoom. Y que le digo, mira, y sin embargo, esto te lo estoy dando, hombre, empaquetado de otra manera, pero el corazón del producto, el valor agregado, el verdadero valor agregado, no era la cafetería de la universidad, ¿no? sino la clase. Resistencia es, en definitiva, ir a los principios. ¿Y qué quiere decir en lo personal ir a los principios? Voy a ir terminando aquí para dejar un tiempo para preguntas y comentarios. Yo creo que ser resistente se trata de desarrollar una estrategia de resistencia. ¿Qué es una estrategia de resistencia y qué es una posición de vulnerabilidad?
Una posición de vulnerabilidad es aquella persona que es algo para hacer algo y que hace algo para tener. Es decir, es yo soy, yo era, yo hago, yo soy para ser y hago para poseer. ¿Por qué nos hace vulnerables? Porque en cuestión de un mes hemos visto cómo nuestras propiedades no se han disminuido, cómo lo que habíamos algunas veces, algunos ganado con mucho esfuerzo, pues se lo ha llevado el tren, ¿no? Hemos visto lo frágil que es nuestra propiedad. En otras palabras, yo creo que es un buen momento de darnos cuenta que poner todos los huevos en la canasta, todos los huevos en una sola canasta, que es la canasta de las propiedades, de lo externo, nos hace terriblemente vulnerables a un vendaval. ¿Qué es en cambio una posición de resistencia? ¿Qué es lo que no nos puede quitar la pandemia? Lo que somos. Si ustedes, sé que lo son fuertes, son leales, son hábiles, ¿no? Si son dueños de sí mismos, pueden hacer cosas, seguir haciendo, y gracias a que hacen eso, pueden poseer. Pero en realidad, las propiedades sirven para ser. Es decir, lo importante no es tener, sino ser. Y esto es, creo que al final, lo que es una verdadera posición de resistencia. En otras palabras, ¿no? En otras palabras, la pandemia nos obliga las crisis nos obligan a plantearnos la vida desde los principios y no solo desde las consecuencias. Las consecuencias hoy por hoy han sido desastrosas, digo, salvo los que se dediquen a vender cubrebocas y al comercio electrónico, creo que han sido desastrosas prácticamente para todos, ¿no? Pero la vida no solo vale por sus consecuencias, por sus resultados, sino valemos también por nuestros principios. En otras palabras, la pandemia, como cualquier crisis, ha puesto en jaque a la ética de los resultados. ¿Qué quiere decir? A mí me gusta poner este ejemplo, es el del médico. El médico se rige, un buen médico, por una ética de principios. ¿Por qué? Porque el médico siempre actúa a pesar de que sepa que tarde o temprano el resultado va a ser un fracaso. Es decir, todo médico sabe que al final la muerte va a ganar. Y sin embargo, a pesar de que el médico sabe que la muerte va a ganar, sigue en cada caso actuando porque el principio es hay que procurar la salud y hay que procurar el bienestar de los pacientes, ¿no? Esto es lo que de alguna manera nosotros tenemos que decir. ¿Cuáles son nuestros principios? Si nuestros principios eran las hojas, pues entonces somos un árbol sin raíz, un árbol que nos ha llevado, ¿no? Quizá por eso un gran error sería en tiempo de crisis comportarnos como si no tuviéramos principios. Frente a una situación de crisis como la que estamos llevando, hay por tanto tres posibles actitudes. Una, la de aquel que es fanático que dice, no me va a pasar nada, yo voy a ganar siempre, ¿no? Y si gano, y si no gano, nada tiene sentido. No podemos ser fanáticos. El fatalista es aquel que dice, nada va a funcionar. Y en cambio, la serenidad resistente es aquel que tiene la objetividad del hombre prudente, es decir, hay una crisis, pero al mismo tiempo la voluntad del fanático. La persona que es serenamente resistente o que es fuerte, tiene el ímpetu, la convicción del fanático, pero la objetividad del hombre prudente. Termino ya haciendo 8 pequeñas recomendaciones para todos nosotros, en lo personal y en lo corporativo. Primero, no temer estar a solas con nosotros mismos. Creo que la pandemia nos ha obligado
a pasar más tiempo con una persona a la que conocíamos poco. ¿Quién? Nosotros. Y claro, la pandemia nos ha obligado a enfrentarnos con nosotros. Y a lo mejor resulta que nos damos cuenta que nosotros ni éramos tan inteligentes, ni éramos tan interesantes. Es decir, hay que ser valientes y enfrentarnos con nosotros mismos. Hay que aprender a hablar con nosotros, a examinarnos. No temer estar a solas con nosotros. 2, cuidar lo básico en la vida personal y en la empresa. ¿Cuál es el corazón del negocio? ¿Y cuál es, por decirlo así, el corazón del negocio en nuestra vida? Y el corazón del negocio en nuestra vida es nuestra propia felicidad, que tiene 3 o 4 componentes. Uno que es vida, bienestar físico, amigos, familia. Centrarnos en lo básico. No vaya a ser que la pandemia nos estemos cuidando tanto el negocio que descuidemos lo básico, que es quizá nuestra propia vida y nuestra familia, ¿no? Y eso sería no cuidar lo básico, ¿no? 3, no podemos esperar soluciones extraordinarias ni en lo personal ni en lo corporativo. No podemos esperar, ojalá sí sea, que llegue la vacuna y que pasado mañana la vacuna funcione y yo ya pueda regresar a mi vida normal y que pasado mañana me hagan un pedido extraordinario que resuelva mis problemas de cartera vencida, ¿no? Eso no es una buena estrategia. 4, no dirigir con amenazas. Yo aquí hago una variación. 1, cuidar el buen carácter dentro de la casa. Y 2, no dirigir con amenazas. Ya hay demasiadas amenazas del entorno externo, tanto en nuestro entorno familiar, personal y en nuestro entorno profesional, como para nosotros creer que con amenazar vamos a solucionar algo. Con eso lo único que hacemos es aumentar el nivel de estrés. Y el estrés, incluso desde el punto de vista de la salud física, es malo, ¿no? 5, hay que transparentar los riesgos. Es preferible, ¿no? Con prudencia, pero es preferible que la gente conozca los riesgos a que los sospeche, ¿no? La sospecha del riesgo termina de escándalo, ¿no? Entonces, esto hay que hacerlo en la empresa, hay que decir, señores, sí hay un riesgo real, ¿no? Hay un riesgo real yo me acuerdo, mi rector transparentó los riesgos. Y nos dijo, el riesgo es que nos baje la matrícula más de tanto. Si nos baja más de tanto, tenemos un problema. Mientras no tengamos tenemos un margen de maniobra. No, bueno, pues sí, ya no dejamos de sospechar si nos iban a despedir, si no, si iba a haber recorte. Y además lo que provocó es que los profesores dicen, no, pues ahora hay que cuidar que los que están inscritos sigan inscritos, ¿no? Y algo similar ocurre en la casa, ¿no? Evidentemente hay que compartir el riesgo de manera prudente. A un niño no se le puede decir cuál es el riesgo integralmente, pero a veces hay que explicarlo. A mí me hacía como mucha gracia, mucha ternura mi sobrina nieta. Mi sobrina nieta tiene 8 años y mi sobrinita nieta, la otra, tiene 3 años. Y quería salir a la calle. Y entonces mi sobrina fue un poco bárbara, pero le dijo, la de 8 le dijo, Jimena, no podemos salir porque si salimos nos podemos morir. Hombre, qué duro. Claro, a la de 3 años eso no lo entendió. Pero yo creo que sí, que la niña de 8 años, aunque no entiende lo que es morirse completamente, sí entiende lo suficiente, porque además no está angustiado, o sea, sí entiende que hay que cuidarse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un riesgo de que te contagies. 6, hacer de la crisis una rutina, ¿no? Entonces, en lo corporativo hay que administrar la crisis. ¿Cuál es la crisis? Es, pues, ver cómo va nuestro punto de equilibrio, qué tan bajo vamos, cómo vamos, qué más se nos ha caído. O sea, ya saber que eso es, ¿no? Porque eso es administrar la incertidumbre. Si bien es cierto que no reduce la incertidumbre,
¿sí? Reduce el impacto negativo de la incertidumbre en la organización y en nosotros. Y en lo personal también, ¿qué es hacer de la crisis una rutina? Es algo como estandarizar los protocolos de limpieza, así de fácil. Ya saber que como estamos en una pandemia terrible, hay que salir y hay que estandarizar los protocolos de limpieza y ya saber qué es. 7. No monopolizar las dificultades. Esto es especialmente importante para la dirección. En tiempos de crisis como estas, no soy yo el que debo cortar el switch y hacer como un diablito para yo controlar todo. Con eso lo único que voy a hacer es generar la incertidumbre y voy a cargar yo con todo. Ciertamente, si hace falta intervenciones extraordinarias, yo debo de intervenir extraordinariamente, pero compartir la dificultad, que la operación continúe, es decir, hace que yo no tenga todos los problemas encima. Y esto también pasa en la propia vida personal y en la casa. Compartir las dificultades con las parejas, con la pareja. ¿Cuál es la dificultad? Pues que no sé de dónde voy a sacar para la colegiatura del año que entra, ¿no? Y finalmente, algo que es muy importante, sonreír, ¿no? Claro, sonreír es muy fácil cuando estás en Navidad con tus cuates o en una carne asada, ahora en el año pasado. Pero sonreír hoy yo creo que es algo muy, muy importante y es un ejercicio de fortaleza, ¿no? Sonreír es un ejercicio, la serenidad resistente tiene que ser también una serenidad sonriente, porque la sonrisa nos permitirá resistir mejor. Voy a poner un ejemplo real, ya con esto termino, para dar cabida a preguntas. Era un amigo mío, mi maestro mío, llegó a ver a su maestro que estaba muriéndose de cáncer. Entonces él iba tan nervioso de cáncer de pulmón, tan nervioso, que lo único que se le ocurrió decirle era, don Pedro, se llamaba, ¿no? Doctor Lombardía, ¿cómo está usted? Ustedes imagínense con un señor que está agonizando, ¿no? ¿Cómo está? Y entonces este hombre, el agonizante, le contestó, bueno, Alejandro, pues para estar agonizando yo creo que estoy bastante bien. Claro, de una broma, un poco de humor negro, pero de una gran valentía, ¿no? Y cómo ese señor, una situación terriblemente incómoda, la terminó convirtiendo en una situación, si no alegre, al menos con un cierto humor. Simplemente comentarles que lo que acabo de dar hoy está en un capítulo de este libro que escribí con Carlos Llano hace algunos años y en otro capítulo de este libro mío que se llama Virtudes, donde hablo de la fortaleza. Pues muchísimas gracias y así las cosas, creo que tenemos un tiempo para comentarios, preguntas, objeciones. No sé cómo podríamos comentar, ¿no? ¿Voy leyendo yo o prefieren leer ustedes? Héctor, Sí. sí, si quiere, hay una pregunta de Acevedo, Z. Acevedo, que Sí. la podemos pasar y te lo comento. Dice, el punto 3, ahí donde están tus 8 recomendaciones, exacta, dice, choca un poco con el positivismo. ¿Cómo balancear este tema? Esperar lo mejor, deseando que ocurra, pero siendo realistas a la vez. ¿Cómo hacerlo? Bien. A ver, no esperar soluciones extraordinarias quiere decir que hemos de prepararnos, voy a dejar de compartir pantalla, ¿no? A ver, se trata no de ser optimistas de cualquier manera, no se trata, se trata de prepararnos, de tener un escenario de emergencia, ¿no? Tener un plan de retirada, de pensar, tendríamos que hacer este ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer si esto se alarga? Porque esto se puede alargar, ¿no?
¿no? Este es qué vamos a hacer en la empresa si esto llega hasta el 2022. Algunos médicos lo dicen, que puede llegar. ¿Qué va a pasar si no encontramos vacuna nunca? ¿No? ¿Qué me va a pasar a mí? Creo que este es el punto, ¿no? El optimismo, por eso, más que hablar de optimismo, yo hablaba de serenidad resistente. Hay un optimismo que puede ser evasivo, ¿no? Se trata de aceptar las condiciones reales y saber que podemos fracasar, ¿no? Saber que podemos, a lo mejor a lo mejor ya hay que tener el plan de retirada y saber que el negocio, si no hay un repunte, vamos a tener un problema grave en enero. O saber que, voy a decir una cosa dura, porque a lo mejor no vamos a tener, que si siguen así las cosas, no vamos a tener para pagar la colegiatura de nuestros hijos en una universidad privada el próximo semestre, ¿no? La serenidad resistente es aquella que me lleva a decir, muy bien, esperemos que no se dé, pero puede darse. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? ¿Qué es lo que depende de nosotros? Pues buscar una universidad pública, quizá. Yo creo que este es el balance. Muchísimas gracias. Si quieren, ¿no? ¿Hay otra pregunta, Héctor? Sí, Mira, sí. la hace Walter Tele o Tile, disculpa si lo pronuncié mal, y dice, la fe también es fundamental. ¿Qué opinas al respecto? Y abonando a este comentario que hace Walter, el día de hoy vi un video que se los comparto también. Es la paradoja de Stockdale, ¿no? Donde es un soldado que está en una prisión, en un bosque, y no sabe cuándo va a salir de esa prisión, ¿no? Entonces, la paradoja indica que hay que tener fe para salir adelante, para saber, aunque él no sabía que iba a salir, o cuándo iba a salir, tenía fe que iba a salir adelante, pero también disciplina y carácter, lo que mencionabas, para afrontar la situación y la realidad y vivir cada día por uno, ¿no? Y así pudo él sortear esto para poder salir. Esto se combina un poquito también con la fe que comenta Walter. ¿Qué opinas? Bien. Yo creo que aquí hay que tener dos cosas, ¿no? Una es la fe religiosa, ¿no? Sí. Creo que, y otro, a mí me gusta hablar que, por eso, que la alegría, que no es un optimismo bobo, sino es esta sonrisa, la alegría es un componente de la fortaleza. Porque la fortaleza nos lleva, lo que tú dices de una manera, ¿cuál es? Muy seria, muy gráfica. ¿Cuál es el problema del pesimismo? ¿Cuál es el problema de la tristeza? ¿Cuál es el problema del miedo? Que paralizan. Entonces, el miedo ante la incertidumbre, el miedo ante el fracaso, nos paraliza. Y entonces se convierte en una profecía autocumplida. Dado que yo no soy capaz de controlar el miedo, termino aceptando que voy a fracasar, aunque quizá no haya que fracasar. Por eso la fortaleza consiste en resistir y en emprender, a pesar de que yo no tenga la meta conseguida o el resultado garantizado. Ahora bien, una persona que tiene una fe religiosa es, por decirlo así de una manera, entre comillas, un tramposo. ¿Por qué digo que un tramposo en un buen sentido del término? Porque tiene un aliado extra. Es decir, para una persona que tiene fe, no hay algo muy importante. La fe lleva a la esperanza. Y la esperanza cristiana, al menos, es saber que el mal, aunque puede tener el dolor la última palabra en el mundo, no lo tiene la última palabra, ¿no? Esto lo dije en otra conferencia y quería hace tiempo. Cuando hubo una epidemia en el siglo XIV, la peste negra, que costó la tercera parte de la vida de los europeos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir en términos prácticos, me corrigen ustedes, creo que Nuevo León el país tiene 120 millones de personas. Eso quiere decir que se morirían 40 millones de mexicanos.
¿no? Y duró además casi 10 años. Ahora, y además no tenían ni idea de qué era lo que estaba pasando. No sabían ni cómo se contagiaba y los médicos pues no sabían nada. Hoy por hoy por lo menos sabemos qué es y tenemos cómo prevenirla, ¿no? De alguna manera. ¿Qué es? ¿Cómo sobrevivieron a esa situación tan grave? Yo pienso que uno de los elementos que les permitió enfrentar esa situación es que eran hombres que todavía tenían coordenadas cristianas. Yo no estoy diciendo, esto no es una plática de religión, pero sin duda una persona que tiene fe se encuentra y tiene esperanza y por tanto se encuentra como mejor dotada, por así decirlo, tiene más herramientas para poder enfrentar de mejor manera posible esto, ¿no? ¿No? Y creo que algo lamentablemente que yo sí echo de menos es que vivimos en una sociedad postcristiana y quizá hoy por hoy hay optimismo o esperanzas en la ciencia, pero hay mucha gente que enfrenta esta enfermedad, esta pandemia, sin ninguna esperanza en el más allá, ¿no? Y por tanto esto es un capricho de la naturaleza. Tenemos otra, ¿no? Sí. ¿Tú la lees? Sí, si quieres, de Arturo Márquez. Dice, es importante transmitir a toda la organización de manera sistémica temas de qué manera personal ayudan a la resiliencia para que la organización en sí se fortalezca. Educar desde los conceptos del estrés hasta temas de cómo mantener contacto con los clientes. ¿Qué opinas de esto, Héctor? Bueno, yo creo que en efecto hay un punto clave, que es esta pandemia ha llevado a tener que replantear nuestra negociación con los clientes, nuestra relación con los clientes. Por un lado, tenemos que, si siempre el cliente ha sido el rey, hoy por hoy es más el rey y tenemos que cuidarlo, ¿no? Y eso supone replantear a lo mejor que el trato que le estemos dando sea ya un valor agregado. ¿Qué puede ser el valor agregado en el nuevo trato? Puede ser desde los protocolos de limpieza, ¿no? De si tú vienes a comprar, yo te garantizo, yo tengo unos protocolos de higiene que hasta donde reducen, visibles, que reducen lo mínimo los contagios. Yo que tengo un poco más contacto con la industria restaurantera lo he visto, ¿no? Restauranteros que dijeron, bueno, en este momento se trata de sobrevivir y la manera de sobrevivir es llevar a domicilio. ¿Y qué quiere decir llevar a domicilio? Quiere decir, comida para domicilio, quiere decir desde que alguien conteste el teléfono, alguien está pendiente, desde cómo voy a envolver para transmitirte el que está limpio, ¿no? Hasta agregar un valor. Me da tiempo, les voy a contar la creatividad que estoy viendo. Este es otro restaurante mexicano que en esta época vende chiles en nogada, ¿no? Entonces lo que hizo, a mí me gustan mucho los chiles en nogada, lo que hizo fue una degustación virtual. Entonces, vendió paquetes, invitó a dos personas que nos gustan los chiles en nogada, y entonces te vende el paquete en la Ciudad de México para tal día, te lo llevan a tu casa con unas botellas de vino y con un link para que a tal hora del tal día, por Zoom, vamos a participar en una cena virtual, ¿no? Y además con otro link a un podcast de 4 minutos con la historia de los chiles en nogada. Claro, eso es un señor que dice el cliente es el rey y hay que agregar. Pero tú dices algo también muy importante, que es quizá lo que a mí me interesa, es el estrés interior. O sea, si nosotros tenemos un hoyo en el estómago, todo el mundo lo tiene de igual manera. Entonces tenemos que tener también protocolos para reducir el estrés, ¿no? O sea, esto por eso les decía, yo creo que no es que es una mezcla entre transparentar las amenazas, ¿no? Y al mismo tiempo no gobernar con amenazas, no gobernar con gritos, no dirigir violentamente. Muy, muy interesante punto. Sí.
¿Te parece si vamos con la última pregunta, Héctor? Perfecto. Dice Luis Garnier, muy precisa y práctica la conferencia, te agradece. Saber qué podemos hacer y cómo controlar la fortaleza y qué importancia tiene esto con la voluntad. Bueno, la fortaleza no es sino hacernos dueños de nosotros mismos y conseguir que la voluntad sea capaz de enfrentar, sea capaz de resistir, ¿no?, la incertidumbre, el miedo, el fracaso, porque habrá fracasos, ha habido ya fracasos, y una voluntad fuerte es una voluntad que después de los fracasos que habrá, nos va a permitir ser audaces. Yo creo que en el terreno personal y en el terreno profesional, ahora necesitamos más resistencia. Pero cuando esto pase, vamos a necesitar una dosis de audacia, porque después de ver los fracasos que ha habido, o sea, cuando hablo de fracasos, hablo de empresas cerradas, negocios paralizados, lo que vamos a tener que decir es, muy bien, pasó, ¿no? El árbol se le cayó la mitad del follaje o a lo mejor nos quedamos solo con las raíces. Bueno, muy bien. Otro asunto. ¿Y cómo lo hacemos para que el árbol siga creciendo? Me quedé sin negocio. ¿Y cómo le voy a hacer para tener un negocio? Oye, finalmente nada más digo, Jesús, Luis del Bosque preguntaba que la fe se puede interpretar, él decía, hablando de la peste negra, como a malinterpretar, y que algunos pensaron que la peste era un castigo divino. De acuerdo, ¿no? Yo creo que todo lo podemos malinterpretar. Yo lo que quería decir era que sí podemos, una persona que tiene unas coordenadas de fe cristiana, sabe que aunque hay muerte, al final Dios termina sacando los grandes males, grandes bienes, y que una persona de fe es una persona que puede con los ojos de la fe ver esto de una manera sobrenatural. Es decir, esto es una ocasión de prueba, esto es algo que al final, incluso el dolor y la muerte, son la entrada al más allá. Con esto yo no quiero decir que todos tengamos que enfrentar con los ojos de la fe. La fe es algo personal, es un don que da Dios. Ese no era mi propósito, pero sí creo que hay un componente de la fortaleza humana que es, esta sonrisa, ¿no? Que esta sonrisa que está presente en la audacia y en la resistencia, pero sobre todo en la resistencia. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Héctor, por este webinar. Sin duda es un bálsamo para poder retomar esta situación en la que estamos viviendo actualmente y poder afrontarla con mayor fortaleza, como tú lo mencionabas. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este webinar. Esperamos verlos en el siguiente. Ya pronto recibirán nuestra invitación del siguiente webinar. Y bueno, encantadísimos de que estén aquí con nosotros acompañándonos y teniendo excelentes conferencistas como el día de hoy lo fue Héctor. Humberto, no sé si gustes decir algo para despedir a todos nuestros invitados. Gracias, Alex. Agradecerles a todos que han estado aquí con nosotros. Héctor, muchas gracias por los conceptos. Como decía Alex, nos dan ideas para ver el futuro con optimismo y sobre todo trabajar sobre nosotros mismos para poder ser virtuosos, que al final de cuentas es donde se reflejan las competencias. Gracias a los que están aquí hoy, aceptando la invitación. Vamos a quedar a sus órdenes y esperen nuestras siguientes conferencias, como decía Alex. Gracias a todos.